Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos en la primavera y hablaremos de lo que sucedió hace 21 siglos durante la primavera, donde Jesucristo resucitó de los muertos y Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia que comenzaba en ese tiempo, siglo I. Ya estamos en el siglo XXI y la iglesia sigue trabajando, sigue predicando el evangelio de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo al diablo. Y la iglesia es el poder espiritual de Dios en la tierra para reprender las mentiras y el engaño del diablo. El diablo usa un ejército de demonios que atacan a personas en su mente, su alma, su cuerpo. Pero la iglesia está aquí para ser luz y ser sal. Hoy hablaremos de el inicio de la predicación del evangelio en la primavera de hace 21 siglos, porque estamos ya en los últimos tiempos. Estamos en el siglo XXI, en la primavera que puede ser la última primavera por las promesas proféticas que están establecidas en las Escrituras. Dios es Dios de tiempos y el tiempo profético está pronto a suceder. Jesucristo prometió regresar. Él viene por su iglesia. Él regresa por aquellos que han creído en Jesucristo. Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo es el camino a la reconciliación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliar a la humanidad con Dios. Todo ser humano que reciba a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios, entra a la comunión con Dios y hay un empoderamiento mientras haya vida física en la tierra para reprender demonios. Así que debemos conocer qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia y lo que sucederá pronto con la iglesia. Terminará la tarea. Así que hoy hablaremos del comienzo de la predicación del evangelio. Esto fue en Jerusalén. En Jerusalén comenzó todo, allí fue la resurrección de Cristo. Cristo murió y resucitó al tercer día, pero también allí dio la gran comisión. En primavera, desde Jerusalén, iban a salir a predicar el evangelio a todas las naciones del planeta Tierra. Y hoy en día, gracias a los medios de comunicación que Dios ha permitido para la predicación del evangelio, como son las tecnologías de la comunicación, el internet de manera especial, podemos llegar a muchas partes del planeta Tierra llevando el evangelio de Cristo Jesús. Así que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo profetizó diciendo que sería predicado el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra y vendría el fin. Así que no hay nación donde no se haya predicado el evangelio. Hay muchos misioneros que salieron de Estados Unidos al mundo entero para la bendición de las naciones. Hoy todas las naciones han oído del evangelio de Jesucristo y a través del internet hoy en día todos pueden afirmarse en fe. Toda persona apartada de Dios puede reconciliarse con Dios. Por eso estamos viviendo los tiempos más interesantes para la vida humana en el planeta Tierra. El tema de hoy es el comienzo de la predicación del evangelio desde Jerusalén durante el tiempo de la primavera. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, tenemos una muy bonita portada en la imagen del programa que muestra a la ciudad de Jerusalén, que fue tomada, se podría decir, del Monte de los Olivos. La con foto. Vista, sí, la foto, ¿no? Ahí está, con vista a lo que es la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, que es donde está hoy en día la mezquita musulmana. Ahí antes estaba el templo de Jerusalén, que antes era de
de mármol blanco con oro. Así que eso a la distancia se veía, ¿no? Como el oro con el mármol blanco resaltaba como si fuese un sol. Y uno de los edificios más bonitos, más hermosos que haya tenido el templo de Jerusalén, y que ese panorama fue el que tuvo Jesucristo cuando fue montado en un pollino. Lo tomó en el Monte de los Olivos, bajó la parte que vemos que divide el Monte de los Olivos y el Monte Moria, donde está el templo, es el Valle de Cedrón, y el Hijo de Dios montó en un pollino, cruzó el Valle de Cedrón y subió al Monte Moria, a una puerta que se le conoce como la Puerta Dorada o la Puerta de la Misericordia, le llaman. Es ahí donde Jesucristo entró en dirección o directo al templo donde estaba la casa de Dios. Y en todo el recorrido la gente decía Hosana al Hijo de David. La palabra Hijo de David es una palabra mesiánica. Todos sabían que el Mesías tendría que venir de la tribu de Judá, o tenía que ser hijo de David porque David era de Judá. Así que por eso el pueblo judío espera hasta el día de hoy al Hijo de David, que es el Mesías. Pero también cuando la gente dijo Hosana, Hosana es una palabra que significa sálvanos ahora. Y eso es lo que Jesucristo va a hacer cuando regrese a Jerusalén. Va a salvar a los suyos, va a salvar también al pueblo judío que estará en ese tiempo en la gran tribulación, escondido en Petra, y Jesucristo va a ir a salvarlos, es lo que dice Isaías capítulo 63. Así que se esperan muchas cosas, pero todo apunta a Jerusalén. Es muy importante decir que el Evangelio no nació en Roma, no nació en Grecia, no nació en ninguna otra parte del mundo más que en Jerusalén. Y de Jerusalén en adelante fue lo que dijo Jesucristo, es como se van a tomar todas las naciones. Y Dios ha determinado que todo regrese a Jerusalén. Comenzó en Jerusalén y todas las cosas se van a concentrar en Jerusalén cuando Jesucristo regrese. Y todo esto está escrito en el libro de Apocalipsis, le llama la batalla o la guerra de Armagedón, donde Dios va a concentrar a todas las naciones de la tierra en Israel. Y Jesucristo en su segunda venida entrará físicamente a la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad que Dios estableció para su Hijo, para que reinara su Hijo en el planeta Tierra. Así que Jesucristo viene a reinar durante un periodo de 1000 años para todas las naciones de la tierra. Allí estará México, allí estarán los Estados Unidos, Rusia, China, todas las naciones van a rendirle pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará reinando en Jerusalén. Así que todo inició en Jerusalén, la ciudad que Dios estableció en el centro de las naciones, y es una ciudad que estaba en una colina. Así que en el monte de Sión, en una colina, establece Dios su ciudad. Por eso en la Biblia encontramos que cuando iban a Jerusalén, todos decían, subamos a Jerusalén. Siempre es subir, subir, subir. Y subir representa esfuerzo, sacrificio. No es lo mismo caminar en horizontal que caminar casi en vertical. Y subir a Jerusalén era esfuerzo y sacrificio. Por eso Dios estableció 3 temporadas de fiestas en Jerusalén. Y todos los judíos que estaban dispersos en la región de Judea, de Galilea y más allá, tenían que subir a Jerusalén a las fiestas. Un día Jesucristo le dijo a sus discípulos, sus apóstoles, subamos a Jerusalén porque ya era el cumplimiento profético por el cual Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra a morir como un cordero
que tenía que ser sacrificado por la salvación de toda la humanidad. El Cordero tenía que derramar de su sangre. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: subamos a Jerusalén, porque allí habrá muerte, pero al tercer día resucitaré, dijo el Señor. Cristo es resurrección, Cristo es vida, pero por causa de nosotros los seres humanos que nacimos en pecado, en la naturaleza de Adán y de Eva, entonces Jesucristo probó la muerte. La muerte no lo pudo detener, dice la Escritura, pero tuvo que pasar por la muerte el Señor Jesús. En la cruz del Calvario, dice la Biblia, que entregó su espíritu a Dios el Padre. Entonces su cuerpo fue un cuerpo muerto que fue colocado en una tumba, pero al tercer día ese cuerpo resucitó, un cuerpo glorificado. Y es la promesa para todos los cristianos, aquellos que han creído en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Así como Cristo resucitó, un día todos los creyentes en Cristo, si llegaran a morir, van a resucitar. Es la gran promesa que tenemos. Así que en Jerusalén empezó todo. Desde Jerusalén se empezó a predicar el Evangelio, se extendió a todo el mundo y ahora estamos de regreso a Jerusalén. La iglesia cristiana está orando mucho por Jerusalén. Sea la paz en Jerusalén. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos también declarando la paz de nuestras propias ciudades. En nuestras ciudades no habrán paz si no oramos. Todo es a través de la oración y Jesucristo movió a sus discípulos a la oración. Primeramente vamos a ver lo que sucedió en el tiempo de primavera, tiempo de la Pascua. Era el tiempo cuando se sacrificaba el cordero y el cordero tenía que morir en Pascua. Pero es allí donde Jesucristo instituye para nosotros, los que hoy somos cristianos, la Santa Cena. La Santa Cena es lo que recordamos. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén porque era el tiempo profético de su muerte y de su resurrección. 3 veces habló Jesucristo de ir a Jerusalén, pero en esta parte ya era la entrada misma a Jerusalén, porque se cumpliría la profecía. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. En el Evangelio de Marcos, leamos Marcos 14:12, habla que eran ya los tiempos de la Pascua, de los panes sin levadura. Así que Jesucristo murió en Pascua y resucitó al tercer día para dar nacimiento a la iglesia cristiana desde Jerusalén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Hay mucha enseñanza profética en este pasaje escrito por el evangelista Marcos. Jesucristo
mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, pero les dijo: cuando entren a la ciudad verán a un hombre cargando un cántaro de agua. Lo extraño aquí era que fuese un hombre, porque generalmente eran las mujeres que cargaban el agua, el cántaro de agua. Pero aquí es un varón, un hombre. Y entonces Jesús les dijo: síganlo, él les llevará a un lugar, sería el aposento alto. De otra manera, el lugar de la oración. El aposento alto es considerado el lugar de reunión para la oración. Es lo que representa la reunión hoy de la iglesia. La iglesia representan personas que han creído en Jesucristo, la reunión de los santos, y nos reunimos para orar. Aquí Jesucristo le dijo: sigan a ese hombre con el cántaro de agua. Esta es una señal profética que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos conduce a la oración, que nos conduce a la comunión con Dios. Jesucristo le dijo: sigan a ese hombre con el cántaro de agua y les llevará al aposento alto. Todo está preparado allí, porque esa noche Jesús iba a instituir la Santa Cena. Sí, iba a hablar del pan y de la copa de vino. Se cree que esos dos discípulos que Jesús envió eran Pedro y Juan. Y en cuanto al hombre del cántaro, se cree que es el mismo evangelista Marcos. Que Marcos quiere decir en la casa de los padres de Marcos es donde estaba el aposento alto, que era una familia, se podría decir que era chipriota judía, ¿no? Porque Marcos era también sobrino de Bernabé, que era de Chipre, y que también, bueno, Marcos estuvo con el apóstol, tanto el apóstol Pablo como el apóstol también Pedro, ¿no? Tiempo después, y fue un gran discípulo, un gran ayudante, tanto del apóstol Pablo con Bernabé, y luego lo fue con también lo fue con Pedro y con Juan, ciertamente. O sea que la gran mayoría de los que se reunían con Jesucristo eran conocidos del Señor o familiares, cercanos o lejanos del Señor Jesucristo. Hoy se está estudiando sobre todo ello, y esto nos habla de la importancia de la familia, porque la Biblia nos enseña que el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado en la Pascua tenía que morir por familia, uno por familia, un cordero por familia. Así que cuando Cristo vino, Él empezó a llamar a sus discípulos y fueron seguidores de Cristo. Y podemos conocer a muchos de los seguidores que tuvieron una relación cercana con Jesús, como el apóstol Juan. Sí, correcto. Y Dios lo usó al apóstol Juan hasta lo último. Así que todo comienza en familia, todo comienza en casa. Por eso hoy conocemos de muchas iglesias cristianas en ciudades y naciones que han comenzado en la reunión de oración en una casa, donde se reunieron el matrimonio con sus hijos, la familia, las familias cercanas. Así han comenzado la gran mayoría de las iglesias cristianas en la tierra. Así que todo esto es un principio profético establecido en la misma persona del Señor Jesús. Así que el aposento alto es el lugar de la reunión de la familia. Era una reunión donde iba a haber mucha confianza y el amor de Dios manifestado. Allí se establece precisamente la Santa Cena, cuando Jesús dijo de la copa, que tenía que ver con la copa de vino, que tenía que ver con la sangre que derramaría en la cruz, y Jesús dijo: esta será la copa del nuevo pacto. Hemos entrado a un nuevo pacto. Esto sucedió una primavera
hace 21 siglos, en primavera, en Jerusalén, en el aposento alto. Un nuevo pacto, el pacto de la sangre poderosa de Jesucristo. Ante la sangre de Cristo tiemblan los demonios, tiembla Satanás, pero tenemos que aplicar la sangre de Cristo. Todo cristiano debe aplicar la sangre de Cristo sobre su persona, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre los bienes y riquezas que Dios le ha dado, sobre su trabajo. Hay que bendecir la ciudad, hay que aplicar la sangre de Jesucristo en todo lugar para que la bendición esté allí. Así que hay principios muy importantes señalados cuando Jesucristo comisionó a sus apóstoles en el tiempo de la Pascua. Sí, se cree que el aposento alto estaba en la ciudad de David, quiere decir al sur de Jerusalén, una de las partes más antiguas también de la ciudad de Jerusalén, que por eso se le dice la ciudad de David, porque allí David estableció su reino, ¿no? Y entonces después Jerusalén se extendió. Pero allí en la ciudad de David hay dos montes, el monte Sión, el monte Nuevo Sión, que Jerusalén tiene 7 montes en total, y estos son 2 de los 7, es donde estuvo la ciudad de David, y es allí donde estuvo también el aposento alto, donde Jesús tomó la Santa Cena con sus discípulos. Y precisamente ese mismo lugar, el aposento alto en Jerusalén, fue al que Jesús comisionó o envió a los que vieron resucitado al Señor Jesucristo. Cristo al resucitar se le apareció a sus discípulos y les dijo: vayan a Jerusalén, a un aposento alto, esto es para la oración. Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Jesucristo envió a sus discípulos a orar en Jerusalén por la promesa de Dios el Padre. Dios el Padre había prometido que los que creyeran en Jesucristo no quedarían huérfanos en la tierra, porque Jesucristo terminaba su misión. Hace 21 siglos Jesucristo dijo: consumado es. Al tercer día resucitó, y después de dar la gran comisión, dar el nacimiento de la iglesia o hablar de la iglesia, Cristo ascendió al cielo. Y Dios el Padre prometió al Espíritu Santo: no quedaríamos solos en la tierra, sino que ahora caminaríamos con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría en primavera, vendría a Jerusalén, vendría sobre los que estaban orando. Por eso la oración es fundamental. Donde hay oración, viene la presencia del Espíritu Santo del cielo a la tierra. Así que es importante conocer acerca de lo que sucedió hace 21 siglos, cuando Cristo comisionó a sus apóstoles, a sus discípulos, que le vieron resucitado, ir al aposento alto con el propósito de orar, para pedir la promesa de Dios el Padre. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Jesucristo iba a enviar del Padre al Espíritu Santo, y todo esto es historia, ya sucedió hace 21 siglos en el aposento alto en Jerusalén, para que de esta manera comenzara la predicación del Evangelio por la iglesia cristiana desde Jerusalén al mundo entero. Jesucristo habló acerca de la importancia del Espíritu Santo o del bautismo con el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios el Padre. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de pocos días iba a venir la promesa del Padre. Jesucristo
al día 40 después de su resurrección, ascendió al cielo. Ascendió al cielo. 10 días después vendría el día de Pentecostés, donde los cielos se abrirían y vendría el Espíritu Santo para dar nacimiento a la iglesia. ¿Quiénes estaban en ese lugar? Aquellos que obedecieron al Señor Jesucristo y estaban orando. Así que Jesucristo es el que da las instrucciones, y los que obedecen las instrucciones son bendecidos por Dios. La Biblia dice que Jesucristo en su resurrección se le apareció hasta más de 500 personas. Más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Y a todos ellos, no solamente a los discípulos, sino a más personas, hombres y mujeres. Jesucristo fue visto por hombres y mujeres durante 40 días después de su resurrección. Estuvo todavía en la tierra y les decía a los que vieron la resurrección, a los que le vieron a él, al Cristo glorificado, les dijo: vayan al aposento alto en Jerusalén y oren, esperen la promesa del Padre. Pero la Biblia nos enseña que no todos obedecieron. Y ese es el problema de la naturaleza del ser humano, de ser duro para oír la verdad o creer la verdad, y sobre todo obedecer la verdad de Dios. Muchos están creyendo más la mentira del diablo y obedecen las voces del diablo, pero no la verdad de Dios. La Biblia dice que Jesucristo apareció a 500 personas, pero solamente 120 fueron las que obedecieron al Señor Jesucristo y fueron al aposento alto a orar en Jerusalén. 120. Si hacemos un cálculo matemático, eso representa la cuarta parte, aproximadamente un 24% para ser precisos. O sea que aquellos que oyen el Evangelio, solamente hay un promedio de un 24% que esas personas crean y obedezcan. Sí, en otras palabras, es uno de cada 5 o 2 de cada 10. Sí, o sea que los números son exactos, pero un día le preguntaron a Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Jesucristo habló de la puerta estrecha, porque dijo el Señor: ancha es la puerta que va al mundo y muchos son los que están entrando por esa puerta que está yendo al mundo de perdición, conduciéndole el enemigo a la muerte eterna. Pero son pocos los que entran por la puerta estrecha. Aquí lo vemos, es un 24%, 1 de 5, 2 de 10. Así que son pocos los que han creído. Así que vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 6. Es un capítulo que nos habla de la resurrección de Cristo conforme a la profecía y la aparición a personas en la tierra que vieron al Cristo resucitado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está el registro de la Biblia de la aparición de Jesucristo a hombres y mujeres. Después dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Es Pablo el apóstol que está hablando cómo recibió la revelación de Jesucristo
el conocimiento del Cristo resucitado. Estamos viendo imágenes acerca de la aparición de Jesucristo a mucha gente. 40 días estuvo Jesucristo en la tierra y le apareció a muchas personas, más de 500 personas. Pero la Biblia dice que solamente fueron 120 que fueron al aposento alto a la oración, a esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 4, encontramos los 120 que fueron a orar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es importante en aquellos días, este pasaje. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. 120 personas reunidas en el aposento alto donde estaban morando los 12 apóstoles. Pero no solamente estaban los 12 apóstoles, Judas ya no estaba allí. Judas estaba ya, se había ahorcado. Judas Iscariote. Iscariote, sí. Judas porque había Iscariote. Otro Judas sí, ahí. El nombre Judas era muy común en ese tiempo. Es más, uno de los hermanos del Señor Jesús se llamó Judas. Es más, tenemos una carta en la Biblia, la carta de Judas. Es la carta que escribió el hermano del Señor Jesús. Así que era un nombre muy común. Pero tienes razón, es Judas Iscariote quien ya no estaba allí. Su lugar fue ocupado por Matías. Entonces, para completar el número 12, eran 12 apóstoles reunidos en el aposento alto, pero la Biblia dice, habían mujeres. O sea que no solamente estaban varones, sino también mujeres. Y si solamente podemos contar 12 apóstoles varones, pues yo creo que la gran mayoría de los que estaban en el aposento eran mujeres. Bueno, y hace énfasis la Biblia, estaba María, la madre de Jesús, sí, con todos sus hermanos. Allí estaba Santiago, estaba Judas, estaban sus hermanos y creo que también sus hermanas, porque al hablar de mujeres, posiblemente sus hermanas estaban allí. Y menciono esto porque ese día tan especial fue cuando nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace en el aposento alto de la oración, en la reunión de 120 personas entre hombres y mujeres. Este fue el inicio de la iglesia cristiana. Así que debemos saber todo ello porque Dios usa tanto al varón como a la mujer para la predicación del evangelio. Sí, era lo que iba a decir, ¿no? Acerca de la familia de Jesús, que como ahí dice, no dice los nombres de las hermanas de Jesús, pero aparece la palabra hermanas en plural y por eso se cree que Jesús tenía por lo menos 2 hermanas. Aparte de todos los hermanos de Jesús, que ya hablaste de Judas, que fue el que escribió la carta de Judas, Santiago, que también se le conoce como Jacobo, que fue, vamos a decir, el presidente del concilio, ¿no? De la iglesia de Jerusalén. Sí, fue el pastor, tiempo después. El pastor líder general de la iglesia cristiana que nació en el siglo I y que escribió también, con sede en Jerusalén. Y que escribió también la carta de Santiago. Y hasta los apóstoles consultaban con Santiago ante los problemas que se empezaron a originar al principio
el comienzo de la iglesia. Y también se cree que Jesús tenía otros dos hermanos llamados José, así como su padre terrenal aquí, sí, y Simón. Sí, voy a leer lo que está registrado en el Evangelio de Mateo sobre la familia de Jesús en Nazaret. Y aquí está, cuando no creyeron los de Nazaret, cuando Cristo llegó a Nazaret, y no creían que Él era el Mesías. No, ellos creyeron. La población después no creía porque lo había visto como niño, como adolescente, como joven, y ahora decía que era el Mesías. Entonces muchos en Nazaret no le creyeron. Y esto fue lo que dijeron. Voy a leer, porque dice aquí, Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, era conocido como el hijo del carpintero. El carpintero de la ciudad de Nazaret era José. Así que lo identificaban como el hijo del carpintero. Y además preguntaron, ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos, aquí están sus hermanos, Jacobo, José, como sí, su padre terrenal de Jesús, Simón y Judas. Estamos hablando de 4 hermanos. Correcto. Y todos los hermanos estaban en el aposento alto obedeciendo al Cristo resucitado, de esperar la promesa del Padre. Necesitaban al Espíritu Santo. Pero dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas? O sea que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. Él era parte de una familia judía y todos los judíos tienen muchos hijos. Así que aquí tenemos la familia de Jesús, que Dios estableció para que naciera en el seno de esta familia con José y María. Y aquí están después los hijos que tuvo José y María, Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas. Y la Biblia dice que en el aposento alto, allí estaban tanto sus hermanos, también sus hermanas. Sí, la familia de Jesús, que se cree que con Jesús eran 7 hermanos en total, pero la familia no creyó en Jesús cuando Él estuvo ministrando, creyeron después. Y ahí está el resultado en Pentecostés, toda la familia de Jesús estaba ahí reunida. O sea que toda la familia fue bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea que María habló lenguas, los hermanos de Jesús hablaron lenguas, las hermanas de Jesús hablaron lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leer lo que sucedió el día que llegó el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando en el aposento alto. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra de Dios es muy clara al señalar cómo fueron los hechos en cuanto al nacimiento de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace en una reunión de oración en el aposento alto, 120 reunidos, esperando la promesa de Dios el Padre. Jesucristo iba a regresar al cielo, a la presencia del Padre, y sentarse a la diestra de Dios el Padre, pero Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y estando reunidos en oración, los cielos se abrieron el día de Pentecostés y Dios el Padre envió su promesa, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que todo cristiano necesita en la tierra. La evidencia, las lenguas,
el don de las lenguas, es el lenguaje de guerra, es el lenguaje donde nos comunicamos rápidamente de la tierra al cielo en el Espíritu. Es la oración en el Espíritu. Así que todo esto sucedió hace 21 siglos atrás. Las personas que no saben del Espíritu Santo, no saben de la manifestación del Espíritu Santo y no saben de lo que es el don de las lenguas, se extrañarán, algunos se burlarán, algunos se estarán blasfemando contra todo lo que está ocurriendo en ese lugar de oración. Esto fue lo que sucedió precisamente en Jerusalén, aquellas personas que no estaban allí reunidas, porque el Espíritu Santo viene a aquellos que han crucificado su carne. Las personas que viven en su carne, aquellas que no crean en Jesucristo, que no crean en la resurrección de Cristo, que no crean en la obra de Cristo en la cruz, no pueden ser bautizadas con el Espíritu Santo. La salvación es para los pecadores incrédulos primeramente, y ya siendo creyentes, la segunda bendición es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y todo esto sucedió en Jerusalén, en primavera, en el aposento alto, en la reunión de oración. Por eso en cualquier iglesia donde hay oración, hay presencia del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay unción de poder. Donde está la unción de poder, entonces los demonios tiemblan. Porque cada cristiano lleno del poder del Espíritu Santo se constituye en una amenaza a los demonios en esta tierra. Jesucristo ascendió al cielo, eso está en la carta a los Hebreos, y dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando ahora que sus enemigos, que son los demonios aquí en la tierra, sean puestos bajo sus pies. Eso lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Allí está entonces el trabajo de la iglesia, poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies. Así que esta es la tarea que empezó a realizarse desde el siglo I, ya estamos en el siglo XXI, Dios no ha cambiado su mandato hasta el tiempo de hoy. Lo que necesitamos hoy más que nunca es reunirnos a orar. Es la oración personal, la oración matrimonial, la oración familiar, la oración en las casas, la oración en nuestros templos. Necesitamos orar, orar y orar. Donde hay oración hay unción, donde hay unción hay poder, donde hay poder el enemigo tiembla. Por eso necesitamos saber cómo comenzó la iglesia hace 21 siglos atrás. Es el comienzo de la iglesia en la reunión de oración, y hoy seguimos orando para que la unción esté en nuestros templos, en nuestras iglesias. El primer mensaje de salvación lo predicó el apóstol Pedro en Jerusalén, salvándose en ese momento de la predicación. Este fue el primer mensaje evangelístico. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Si analizamos la historia de Pedro en su vida reciente a la cruz, antes de la cruz negó al Señor Jesucristo. Pedro había dicho que él iba a ir junto con Jesucristo a su muerte. El Señor le dijo: no, Pedro, todavía tienes que pasar por la prueba. Y no pasó la prueba. Cuando vino la prueba, Pedro falló. Por eso,
tuvo que venir el arrepentimiento. Pedro se arrepintió genuina y verdaderamente de haberle fallado a su Señor. Dios es Dios del perdón. Perdonó a Pedro. Y cuando resucitó el Señor Jesucristo, esto fue lo que le dijo a Pedro. Vayamos al Evangelio según San Juan. Dice la palabra aquí en Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este fue el llamado del apóstol Pedro. Pedro tenía una misión que cumplir. Jesucristo se la dio después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. Por eso el apóstol Pedro fue considerado como la columna principal que hubo en la iglesia que nacía en el siglo I. Sí, es así que el apóstol Pablo acudió para platicar con Pedro cuando el Señor lo alcanzó en el desierto. Sí, aquí hay dos puntos para decir, ¿no? El primer punto es que Jesús le dijo 3 veces la misma pregunta, ¿no? Porque Pedro había negado a Jesús 3 veces. Exactamente. Por eso Jesús, por cada una de esas veces que Pedro le negó, le volvió a repetir la pregunta para animarlo de una u otra manera, ¿no? Levantar su ánimo, que estaba decaído porque pues él se sintió traicionado consigo mismo también, ahora sí al renunciar a Jesús 3 veces. Y por último también, el otro punto es que cuando Jesús le dice: apacienta mis corderos, se lo dice 3 veces. Entonces era también el llamado de Dios a la vida de Pedro. Por eso estoy seguro que Pedro a partir de allí cerró su pescadería, lo que él se dedicaba a hacer. La venta de pescados. La venta de pescados, y ahora se dedicó a ganar almas para Jesucristo. Jesús le había dicho: ahora te haré pescadores de hombres en la tierra. Así que Pedro fue uno de los apóstoles que el Señor llamó de manera especial. Y Pedro pasó por el bautismo con el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Pedro estaba en el aposento alto el día que llegó la presencia del Espíritu Santo. Por eso Dios usó a Pedro para el primer mensaje evangelístico. Lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro, esto fue lo que dijo. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, hasta que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El espíritu de profecía había llegado al apóstol Pedro.
Sí, ahí nos O sea que dice... profetizamos por el Espíritu Santo como lo hizo Pedro. Pedro está hablando de la profecía de Joel. Sí, Por Joel el capítulo Espíritu 2. Santo. Entonces, cuando una persona cristiana recibe al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el don de la profecía viene para que hablemos. Predicar el Evangelio, esto es importante, todo cristiano en la tierra es la voz profética de Dios. Predicamos el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, por eso anunciamos buenas nuevas, buenas noticias, porque en el mundo hay malas noticias. En cambio, la iglesia predica las buenas noticias. Cristo ha resucitado de los muertos y ofrece salvación y vida nueva, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de la forma de hablar, un cambio en el estilo de vivir. Todo cambia. Buenas noticias. Así que la primera persona que predicó el Evangelio de transformación en Cristo fue el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que fue un gran avivamiento desde que comenzó la iglesia. De 120 personas que estaban reunidas, pasaron a ser más de 3,000 personas, incluidas las 120 más 3,000 personas más. Así fue el inicio de la iglesia. Y creemos que cuando Cristo regrese de nuevo, va a levantar a su iglesia de una manera sorprendente, porque toda la iglesia habrá estado cumpliendo la gran comisión llena del poder del Espíritu Santo. Así que preparémonos para el último movimiento de Dios, donde hay oración, donde hay una iglesia que ora, donde hay una familia que ora, donde hay un cristiano que ora. Preparémonos. De pronto se abrirán los cielos como en el día de Pentecostés, de repente, y vendrá el poder del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo cumplamos el propósito de Dios. Amigo, amiga, acepta a Jesucristo. Él es el Evangelio de transformación. Solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios, de ser incrédulo y de estar viviendo una vida en tus propios pensamientos. Solamente arrepiéntete, cree en Jesucristo, cree en la sangre de Cristo, cree que Cristo murió por ti, cree en su resurrección y confiésale con tu boca que Él es el Señor para que seas salvo. De esa manera pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Bendecimos a todos aquellos que han estado atentos a la enseñanza de la predicación del Evangelio. Así comenzó la iglesia y así terminará de una manera sorprendente, donde el poder del Espíritu Santo se moverá en hombres y en mujeres. Sí, todo esto fue a la tercera hora del día, que decir 9 de la mañana, que esa fue la hora cuando Jesús fue crucificado. Y de acuerdo a Hechos 2, nos dice que habían 16 personas de diferentes países, judíos de otras naciones, así que sí, fue un avivamiento tanto para judíos como gentiles aquel día. Así es la profecía, es la historia bíblica y lo que sucedió volverá a comenzar de una manera incrementada por el poder del Espíritu Santo. Y enviamos un saludo especial a toda nuestra audiencia en Los Ángeles, California. Estamos también llegando hacia ellos, a la Ciudad de México. Bendiciones a todos y gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.